Esto es Salud en Serio, el espacio donde la salud pública se vuelve conversación, con voz y con datos. Presentado por Maribel Ramírez Coronel y José Luis Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos a este episodio de Salud en Serio. Estamos empezando un 2026 con alegría, con mucha fuerza, con entusiasmo y bueno, pues con nuestros propósitos ahorita en un inicio con muchas ganas de cumplirlos, ¿no, José Luis? ¿Tú tienes claros tus propósitos? Hola Maribel, qué bueno verte nuevamente. Estamos comenzando el año, aunque probablemente se vea ya más entrado el año este episodio. Claro, tengo mis propósitos, pero creo que me los voy a guardar para mí, algunos, pero en todo caso, naturalmente lo que quisiéramos, creo que es un propósito de nosotros, es poder seguir creciendo con esta plataforma, que más gente nos vea, que más gente nos siga. Así que es muy importante que nos sigan, que nos den likes. Así podemos hacer crecer esta comunidad y que esta conversación sea cada vez más interesante, más inclusiva, ¿no te parece? Totalmente. Así es que les sugerimos que entre sus propósitos que ya tienen incluidos, agreguen el de escuchar y ver Salud en Serio, que es muy saludable. Estar enterados de lo que sucede, aprender y entender por qué las decisiones, por qué las políticas en torno a lo que cada uno de nuestros países donde vivimos, porque este podcast tiene el objetivo de que llegue a toda América Latina, para que hablemos de lo que las decisiones que se toman en torno a la salud pública de nuestra economía, de nuestro país, pero que tiene que ver con nuestra propia salud particular, individual, personal y familiar. Y ahora, en esta ocasión, pues traemos un tema que pudiera verse o sentirse como complejo, difícil, pero realmente es totalmente aterrizado a la realidad de lo que todos vivimos, el financiamiento a la salud. Y para eso, pues aquí siempre les traemos especialistas de primerísimo nivel para que nos ayuden a abordar y entender sobre esas decisiones que en nuestros países se toman en torno para que haya una real cobertura y con equidad de esta atención médica como país, como comunidad y que verdaderamente estemos pues plenos para ser productivos, para generar nuestros ingresos. Entonces, la economía y la salud están muy ligadas y traemos esta vez a un especialista de primer nivel, de primerísimo, a nivel internacional, para que abordar este tema y que él nos dé una cátedra, verdaderamente. Adelante, José Luis. Sí, estamos muy contentos de tener con nosotros entonces al doctor Eduardo González Pier, que es economista de la salud, con más de 25 años de experiencia liderando el diseño de políticas públicas, reformas institucionales, estrategias de financiamiento en el ámbito de la salud global, y ha ocupado cargos de altísimo nivel en el sector público en México, incluyendo la Subsecretaría de Salud. También ha sido director de finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, o el IMSS, y el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, o FunSalud. Actualmente preside el Consejo de Acceso Global y es socio de Bluetooth, donde asesora gobiernos, organismos multilaterales y socio de desarrollo y socio en el desarrollo de financiamiento en salud y atención basada en valor y transformación de sistemas. Así que es un tremendo invitado que tenemos hoy día. Estamos muy contentos de tener al doctor González Pier como economista de la salud para hablar de financiamiento de la salud. Maribel. Doctor, bienvenido. Gracias, Maribel. Gracias, José Luis. Es un placer estar aquí con ustedes, con su auditorio, y muchas felicidades por este podcast, muy necesario y además muy informativo, como lo mencionan. Primero, tú dinos, ¿qué significa financiamiento a la salud para el común de los mortales, para que lo entendamos? ¿Y por qué es importante? Muy buen tema, Maribel, y sí parece un tema complejo, pero como dices, es un tema muy sencillo. Es simplemente entender lo que sucede antes y después de lo que solemos conocer como los servicios de salud. Por lo regular, cuando piensas en el sistema de salud, piensas en médicos, enfermeras, una clínica, un hospital, después hay un paciente que está recibiendo un servicio, pero eso no es todo, es antes y un después.
Si queremos pensar en el antes, hay una serie de esfuerzos adicionales, los llamamos funciones. Entonces, para que se genere una prestación de un servicio, hay un esfuerzo financiero. A eso le llamamos financiamiento de la salud. También hay un esfuerzo por generar recursos humanos, físicos, el entrenamiento de los profesionales de la salud. Esa es la segunda función. Hay una tercera función que es las reglas del juego, la rectoría del sistema, los sistemas de información. Entonces tenemos financiamiento, prestación, rectoría y generación de recursos. Y del otro lado, tenemos que el paciente, cuando se le da un servicio, se genera un impacto y por lo regular eso los llamamos los objetivos. Entonces los objetivos son que la salud debe de mejorar resultado del servicio, pero también hay un objetivo de trato adecuado, que se le dé algo que es conforme a las expectativas de un trato digno, y otro tema muy relacionado con el financiamiento, la protección financiera. Entonces queremos que el financiamiento de la salud genere no nada más salud, pero también genere una protección, que quiere decir que el paciente o el usuario no se empobrezca o no genere un gasto excesivo por acceder a los servicios de salud. Entonces, financiamiento es parte de este conjunto de esfuerzos para que se haga un servicio y para que genere un impacto. Todos los servicios requieren de un financiamiento, ya sea que se dispense una medicina, se dé una consulta, hay un evento de hospitalización, cualquier servicio que puede ser la parte médica, pero hay una parte muy importante que no es la parte médica, por ejemplo, los bienes públicos de la salud, digamos, el control de vectores, si hay una fumigación de un pantano o si hay una protección de una campaña para que la gente tenga hábitos saludables. Hay una serie de actividades que requieren recursos para que se den. Entonces, ya entrando en materia de lo que es el financiamiento, los expertos lo dividen en 3 temas y puedes pensar en la secuencia lógica o el flujo de cómo se procuran y eventualmente se utilizan los recursos. Entonces, en el financiamiento pensamos en una primera etapa, que es procurar los recursos. ¿De dónde viene el dinero? Y ahí hay varias fuentes. Uno tradicional es el presupuesto público, entonces requiere un esfuerzo fiscal, impuestos que acaban en un presupuesto nacional y el presupuesto nacional acaban en un presupuesto del sector salud, pero también hay otro tipo de esfuerzos, por ejemplo, el pagar una prima para un seguro médico. También puede haber un gasto de bolsillo cuando la gente tiene que ir directamente y comprar de su dinero una medicina o pagar una consulta. Y en algunos países, sobre todo los más pobres, también pudiera haber un financiamiento externo, donde otro país o una organización internacional apoya para que un país tenga ciertos servicios, reciba medicinas, tenga vacunas. Entonces, esa es una primera parte que es procurar o conseguir un financiamiento adecuado. Después, cuando tienes esos recursos, por lo regular tratas de que haya cierta solidaridad, es decir, que los recursos vengan de quienes los pueden pagar, pero se utilicen para que los necesitan el servicio, los pacientes. Entonces, eso por lo regular le llamamos un seguro, una diversificación de riesgos. Eso se puede hacer, por ejemplo, a través de un programa nacional, un fondo nacional de un seguro médico, puede ser el seguro social, un esquema como los hay en América Latina de distintos tipos, y puede haber otra serie de actores públicos y privados. Si hay un seguro privado, también es una forma de generar solidaridad en eso. Entonces, una segunda función es la diversificación de los riesgos con los presupuestos o recursos recaudados. Y después, ya que tienes ese recurso mancomunado, necesitas que eso se transforme en un servicio, en una consulta, una hospitalización, un medicamento, cualquier otro tipo de servicio, y eso le llamamos la compra del servicio. Quiere decir que hubo una transacción, se contrató un médico, se hizo una procura de medicamentos, se pagó algún tipo de servicio y entonces los recursos se transfieren para que se generen servicios. Entonces,
Son las 3 etapas del financiamiento y los podemos platicar de cómo todo eso se desenvuelve en casos específicos en México, en Chile y en otros países de América Latina. Correcto. Pero a ver, antes de aterrizar en América Latina, así como lo estás explicando y tú lo visualizas, porque bueno, toda tu vida te has dedicado a eso y así como complejo lo ves tú facilito, pero para que lo entendamos cualquier común de los mortales, es como en una familia, yo entiendo. O sea, pero tú estás hablando ahorita de los gobiernos, de los sistemas públicos. ¿Cómo compararlo con hablar del financiamiento de la salud en una familia que se preocupa y por tener previsto y cubierto lo que va a gastar este año, que no sabemos, ¿no? Porque luego hay imprevistos, no sabemos quién se va a enfermar y quién va a estar grave, delicado, lo que sea. A nivel familia, eso es como que en paralelo a lo que hacen los países. Sí, sí, es un muy buen, un análogo muy parecido. Tú tienes una familia, la familia tiene fuentes de ingreso, pueden ser un salario, puede tener inversiones o la venta de algún servicio. Entonces la familia genera un ingreso que un porcentaje de ese ingreso lo quiere gastar en salud, así como lo puede gastar en vivienda, en alimentación, cualquier otra parte. Entonces decide que una parte de ese ingreso va a ser para sus necesidades de salud y entonces tiene decisiones que tomar. Puede ahorrarlo y esperar a que haya una eventualidad, y si hay una eventualidad, alguien se enferma en la familia, va y consigue un servicio, o puede comprar una prima de un seguro privado. Y en el caso de ciertos países, parte de ese ingreso de la familia está asociado también a un impuesto que paga. Entonces, cuando la familia tiene un ingreso, sobre todo si fue, por ejemplo, un asalariado, le descontaron un impuesto, ese impuesto acabó en una institución pública que le ofrece servicios como podría ser una seguridad social o un sistema nacional, y entonces ellos dicen, bueno, ya parte está prepagado, me descontaron de la nómina, una cuota del seguro social, y en ese sentido voy a utilizar los servicios del gobierno, y si ese servicio no me es suficiente, bueno, pues podré utilizar parte del sector privado, a lo mejor quiero comprar una medicina que no me están otorgando, a lo mejor otro servicio por temas de calidad o conveniencia. Y entonces sí es muy parecido lo que sucede a nivel familiar, sucede a nivel país a través de instituciones del sector público. Y ahora que hablas del sector privado, digamos, es cuando, en el caso de México, pues todos gastamos en nuestra salud y pues es como que algo muy familiar, muy claro cuando dices, pues guardar para gastar en tu salud, es por eso pagamos los seguros, ¿no? Que desgraciadamente no son tan amplios como quisiéramos. Pero ¿qué tanto en ese sentido, si los gobiernos toman las mejores decisiones para tener esos colchones o esos fondos suficientes para cubrir lo que se requiere para toda la población? En este caso, en México, pues a veces eso no es muy claro porque gastamos mucho en nuestra salud de nuestro bolsillo, de nuestro bolsillo. Sí, es una distinción muy importante que haces, Maribel, porque en términos prácticos y para entender si los sistemas son eficientes y equitativos, hay dos formas de distinguir cómo se financia la salud. O lo haces a través de un prepago, es decir, antes que suceda el incidente. Es lo mismo, por ejemplo, si compras un seguro de auto o cualquier otro seguro, puedes prepagarlo y cuando lo necesites tienes un servicio donde ya no tienes que hacer el uso o desembolso, o puedes pagarlo cuando se genera la necesidad. Y el problema importante en salud es que nunca sabemos cuándo nos enfermamos y cuando nos enfermamos no sabemos cuánto va a costar. Y quizás el mejor momento para hacer uso de esos recursos que hemos apartado no es cuando se genera la necesidad. Entonces, la mejor forma se reconoce que es el prepago, tratar de prepagar la salud
para no tener que afrontar esa contingencia en el momento del servicio. Entonces, los prepagos son importantes y se pueden dar en el sector privado a través de primas, de seguros de gastos médicos mayores o de seguros integrales, pero también se pueden hacer a través del pago de impuestos. Entonces está generalmente aceptado que un país que tiene un sistema funcional, equitativo, eficiente, por lo regular es un país que le dedica más prepago a la salud en vez de dejar que la población afronte sus necesidades en el momento en requerir el servicio. Muy interesante, y le recordamos que estamos hablando con el doctor González Pierre, economista de la salud, precisamente sobre financiamiento de la salud, un tema tan relevante. Pero yo me quiero ir ahora, o que no, quiero que nos centremos, doctores, en el diagnóstico, ¿cierto? Estamos hablando de salud y siempre es bueno hacer un diagnóstico ante cualquier tipo de intervención. En algunos casos, siempre con un buen diagnóstico, incluso podríamos llegar a la convicción de que no es necesario intervenir. Pero en este caso, partamos con un diagnóstico de la región. Queremos saber y también entender, ¿cierto?, dónde estamos como región, y yo sé que es una región muy diversa, pero tal vez usted nos pueda dar algunas luces para ver qué pasa en los países tal vez más interesantes de analizar, desde el punto de vista de cuánto gastamos, ¿cierto? Por ejemplo, qué porcentaje del PIB, que es habitualmente lo que se utiliza para medir, gastan los países latinoamericanos en salud. Creo que también es interesante saber cómo se distribuye esto, ¿cierto? Tanto en gasto privado como público, tal vez especialmente en comparación con lo que pasa con los países de la OCDE, ¿cierto? Los países que nosotros consideramos desarrollados, ¿cierto? Donde también está México, también está Chile, también hay otros países latinoamericanos que conforman este grupo, y que siempre se utiliza, ¿cierto? Como una forma de compararnos, un parangón, para saber si estamos altos, bajos, y también alguna opinión, algunas palabras iniciales son en relación a dónde estamos con el gasto de bolsillo, para simplemente setear la discusión. Gracias, José Luis. Una gran discusión. América Latina es un país muy, muy interesante desde el ángulo del financiamiento de la salud. Digo, es una región muy grande, como lo mencioné, es una región muy diversa, con muchos contrastes. Por un lado tienes países muy pobres, por ejemplo Haití, que es el país más pobre del hemisferio. También tienes países que se clasifican por el Banco Mundial como de ingreso medio bajo. Ahí tienes a tres, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Y tienes también países a nivel de la región. Tenemos 4 países que se consideran de alto ingreso. Uno es Chile, el otro es Uruguay, también está Panamá y Costa Rica. En medio de esos dos extremos tienes el resto de los países que se consideran ingreso medio alto. Y por supuesto están los grandes: México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia. Ahora, a nivel mundial, aproximadamente 10% del ingreso, del Producto Interno Bruto, es lo que se dedica a la salud. O sea, es uno de cada 10 pesos. Es un esfuerzo muy importante. Es quizás de las industrias más importante a nivel mundial, comparado con otros sectores del Producto Interno Bruto. Es la más grande, sobre todo en los países más desarrollados. Para dar un ejemplo, en Estados Unidos el 18% del Producto Interno Bruto se utiliza para la salud, que es un extremo muy grande. Después tienes otros países que gastan poco. Se me ocurre, por ejemplo, está Haití, también está India, países poco desarrollados que podrían estar gastando entre el 3 o 4%. Entonces las brechas son muy grandes. Ahora bien, dentro de la región también existen esas brechas, y los distintos esfuerzos por financiar la salud también generan resultados muy distintos. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías, José Luis. Hay que entender se paga, sino cómo se paga. Entonces, mencionaba, a nivel global, 10% del Producto Interno Bruto se dedica a la salud.
A nivel de América Latina, es solamente el 6.9%. Entonces, tenemos países que gastan menos que el promedio global, pero también tiene mucho que ver porque son países menos desarrollados que en el caso de la OCDE. Sucede un fenómeno muy interesante en financiamiento. Cuando los países se desarrollan y tienen un Producto Interno Bruto per cápita más alto, no nada más gastan más en salud porque son países más ricos, sino que gastan proporcionalmente más. Es decir, cada vez se gasta más en términos absolutos, pero también una participación más alta del ingreso total. Ahora, ese 6.9 se desdobla entre la parte pública y la parte privada, que es una distinción muy importante. Ya lo mencionaba Maribel, tiene mucho que ver con lo que puedes o no puedes comprar con recursos públicos o con recursos privados. Pero de ese 6.9, aproximadamente 3.9 viene del sector público, es decir, a través de recaudaciones de impuestos generales o de impuestos a la nómina, otro cierto tipo de impuestos especiales. Y el otro 3% viene del sector privado. Y ese tiene dos formas. O puede ser el pago de primas vía seguros privados, o puede ser a través del gasto de bolsillo. Y en particular el que nos preocupa es el gasto de bolsillo, porque ese es el que genera la exposición de que las familias se empobrezcan, gasten de más. Y de la parte que es privada, la parte que es gasto de bolsillo es aproximadamente una tercera parte, 34%. Entonces, dos preguntas interesantes podrían ser el 6.9 y de eso el 3.9, que es la parte pública, ¿es mucho o es poco? Y la respuesta es poco si lo comparamos con las recomendaciones internacionales. La recomendación internacional debería de ser cuando menos 6%, 6% del Producto Interno Bruto de fuentes públicas. Entonces estamos abajo de esa recomendación y hay muy pocos países en la región que alcanzan ese 6%. Y si vemos por el lado del gasto de bolsillo, una tercera parte, 34%, ¿es mucho o es poco? Y la respuesta es mucho. Es mucho porque la recomendación también internacional es que debería de ser 20% máximo. Y en la región solamente hay dos países que gastan menos del 20% de gasto de bolsillo, que son Cuba y Uruguay. El resto de los países gastan 30, 35 y tienes casos extremos, por ejemplo, Guatemala, que es más del 50%, el 54, 56%, México deberá ser el 48%. Entonces tenemos dos retos muy importantes. Uno, la suficiencia de los recursos. Estamos invirtiendo en salud, son cifras bastante importantes, 6.9% del Producto Interno Bruto, pero es menos de lo recomendado y de lo posiblemente necesario. Y por otro lado, en la composición, este 34% de gasto de bolsillo está arriba de lo que quisiéramos para evitar gastos excesivos y empobrecimiento de las familias. Entonces, hay un reto importante de suficiencia, hay un reto muy importante de equidad y un reto adicional que no he mencionado, pero valdría la pena comentarlo, es el reto de la eficiencia. Es decir, cuánto de esos recursos, sean muchos o sean pocos, acaban verdaderamente generando los resultados en salud que deberían de generar por el esfuerzo invertido. Doctor, porque, a ver, hay casos extremos, y usted lo mencionaba también, ¿cierto? 18 puntos del PIB Estados Unidos, ¿cierto? Como realmente una excepción. Y uno diría, bueno, muchísimos recursos destinados a la salud, pero si uno compara los indicadores, los resultados de salud en Estados Unidos están a veces por debajo de algunos países de Latinoamérica, ¿cierto? En expectativa de vida, mortalidad infantil, los más básicos, uno diría, aparentemente no es solamente gastar más,
que siempre es una discusión políticamente muy interesante, gastemos más, invirtamos más, sino que también es gastar mejor, porque evidentemente hay casos, incluso en países desarrollados, como decíamos en el caso de Estados Unidos, donde pareciera ser que ese gasto no ha sido eficiente si uno compara los resultados en salud que logran con ese gasto, 18 puntos del PIB, que es realmente un extremo muy alejado del promedio de la OCDE, promedio mundial, etcétera. Es un gran tema, José Luis. Creo que eso es lo que hace, entre otras cosas, el estudio del financiamiento de la salud tan interesante, porque simplemente gastar más, ya sea en términos relativos del Producto Interno Bruto o en absolutos, como mencionas Estados Unidos. Hay por lo menos 3 países en la región, Uruguay, Costa Rica, Cuba, que tienen expectativa de vida al nacer más alta que en Estados Unidos. También tienes a Canadá, que gasta mucho menos que su vecino del sur, Estados Unidos, pero los canadienses tienen una expectativa de vida y condiciones de salud más altas que las de Estados Unidos. Entonces, más dinero es parte de la solución, pero no lo es todo. Hay que ver cómo esos recursos se convierten en servicios. Y eso es, creo que, la parte medular de la discusión. Mencionábamos, por ejemplo, el tema del gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es una forma muy ineficiente de gastar. Tiene mucho que ver porque el gasto de bolsillo, por lo regular, acaba en servicios curativos, no en servicios preventivos. Recuerdan que en salud hay por lo menos 4 espacios de atención, 4 espacios de participación. Existe, número 1, la protección de la salud, ¿no? Esas son las regulaciones, por ejemplo, que haya reglas para que los productos sean sanos, que no haya plomo en las pinturas, que el agua sea limpia, que el aire sea respirable. Eso es la protección. Luego tienes la promoción, que son las conductas. Es lo que hace un gobierno para que la gente coma bien, buena dieta, ejercicio, o te conduzca de forma segura, tenga otra serie de exposición mínima al riesgo. Luego existe la prevención, que es la vacunación, hacer los chequeos, cuidar los niveles de colesterol, que es también muy importante. Y luego tiene la atención, que es ya atenderse en un hospital, en una clínica, por lo regular es ya cuando hay una necesidad de salud. Y en general, lo más eficiente desde el punto de vista de resultados es invertir en promoción, primero en protección, después en promoción, después en prevención y después en atención. Tiene fondos públicos, puede invertir en una agencia reguladora, puede invertir en campañas públicas de buenas conductas, puede hacer campañas de detección de cáncer, etcétera. Pero cuando el sistema está principalmente financiado por gasto de bolsillo, casi todo es curativo. Sí. Entonces, mover dineros de la parte de gasto de bolsillo hacia el prepago, sobre todo si es a través de impuestos, con recursos públicos, hace que los sistemas, aunque los montos sean los mismos, logren mucha más salud por el dinero. Y solo una pregunta ahí final, pero además está que el sistema político, la dinámica política puede llevar muchas veces a que sea más interesante mostrar inauguración, por ejemplo, de un hospital, de un centro de salud primaria, algo que la gente pueda ver y tocar, más que, por ejemplo, una campaña de prevención o la promoción de la salud. Entonces, en general, pareciera ser que la prevención, la protección, la promoción de la salud históricamente ha estado subfinanciada y lo curativo ha sido, lo que se lleva es como realmente el foco político porque es lo que las personas pueden ver y tocar. Entonces eso creo que además atenta en contra de la asignación más eficiente de esos recursos, ¿no? Totalmente. Y por eso es tan importante que los gobiernos, por un lado, sí sean atentos a las presiones políticas, no deja de ser algo
muy importante. Los gobernantes suelen querer inauguraciones de hospitales, de clínicas, la contratación de plazas, pero después lo menos vistoso, que son estos actos regulatorios, campañas de prevención, la fumigación de un pantano, campañas de cinturones de seguridad para automovilistas, etcétera, que no son tan vistosos, pero son muy efectivos en generar salud. Ahora, un tema muy particular que tiene que ver con nuestra región es la inequidad. Y la inequidad es que casi en todos los países de la región tenemos mucha fragmentación. Y la fragmentación viene en muchos tipos y formas, pero una muy importante es la fragmentación del mercado laboral. Es decir, tenemos países que tienen población pobre, mucha de ella informal, y luego tenemos población asalariada o en mejores condiciones económicas. Y desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque eso alimenta la inequidad, esa es la forma en que los sistemas de salud se han organizado. Desde hace más de 80 años, cuando empezamos los movimientos de instituciones de seguridad social en casi todo el hemisferio. Y eso ha hecho que haya mucha fragmentación en la estructura de los sistemas. México es un ejemplo, Chile lo es menos, pero lo era en su momento. Pero si vemos Guatemala, Perú, Paraguay, etcétera, hay mucha fragmentación, quiere decir que no tienes sistemas coordinados, sino que tienes distintas poblaciones siendo atendidos por distintas estructuras y organizaciones con accesos distintos, niveles de calidad distintos, coberturas distintas y peor aún, con muchísima duplicidad y muchos traslapes. Entonces, cuando tienes un problema de suficiencia, donde el recurso no es lo que podría ser, y además de eso, los recursos los estás usando de una forma ineficiente porque tienes un hospital subutilizado junto a otro hospital de otra institución también subutilizada, donde nada más hay un especialista de un lado, pero no del otro, no hay suficientes enfermeras, porque todo está fragmentado, porque así es nuestra región, tienes un problema adicional que es la ineficiencia. Entonces es esta combinación de falta de suficiencia de recursos, falta de equidad en esos recursos que ya tenemos y falta de eficiencia también en los recursos. Ese es un diagnóstico quizás un poquito simplista, pero hace que la agenda de financiamiento sea tan importante, porque teniendo tantas brechas de desempeño, hay tanto que hacer para lograr que los recursos que tenemos logren más impacto en resultados. Absolutamente, doctor. Y bueno, ahora seguramente Maribel debe tener otros ángulos que tocar, así que adelante. Sí, gracias, José Luis. Recordándoles que estamos hablando sobre financiamiento de la salud en América Latina con el doctor Eduardo González Pier, economista de la salud, como ven. Doctor, pues con este diagnóstico, este esquema que nos dibujas, muy claro, en principio que haya inequidad, seamos ineficientes, estamos fragmentados y que sean líneas paralelas, simultáneas en todos nuestros países en esta región, pues habla como que sí nos deberíamos de ir poniendo de acuerdo para ver cuál es el camino y que no vayamos, no sigamos por donde vamos, ¿no? Por el rumbo en el que vamos. Entonces aquí te pregunto, ¿qué tanto sí estamos, pues digamos, hay economistas tomando las decisiones, porque tú lo tienes muy claro, y los que estudian economía de la salud y entienden todos estos conceptos son los que me entendería que toman las mejores decisiones? ¿Qué tanto se está permeando este conocimiento estratégico en nuestros países, del entendimiento de estos conceptos, de los que nos explicas, de esas brechas y del sustento económico para el financiamiento de la salud? Sí, gran tema, Maribel. Yo creo que en políticas públicas como en salud, todo empieza con un buen diagnóstico. Entonces, creo que esto que acabamos de platicar sí se tiene que analizar mucho más profundamente y además comunicarse, tiene que permear en los tomadores de decisiones. Sí hay avances muy importantes. En los últimos 20, 30 años, la región ha avanzado
quizás heterogéneamente. Ha habido reformas muy importantes en Chile. Chile tiene un sistema muy interesante de un FONASA que coexiste con las ISAPRES, público, privado, con brechas muy importantes de desempeño, pero también avances muy importantes. Colombia ha tenido reformas muy importantes en los últimos años, Brasil, México ha tenido, tú lo conoces muy bien, algunos avances, algunos retrocesos, pero la región ha ido avanzando poco a poco cuando se pueda. Y va el tema muy importante que mencionas sobre los economistas. Los temas de financiamiento que parecieran ser económicos son muy importantes, pero la decisión de las reformas es político, no es económico. Exacto. Entonces, podríamos argumentar todos los temas de eficiencia en las áreas de oportunidad y los rendimientos a la inversión, de invertir más y recaudar impuestos, pero la realidad de todo esto es que se tiene que aprovechar una coyuntura política. En todas las reformas hay ganadores, hay afectados, hay perdedores. Si quieres hacer una recaudación adicional para hacer más cobertura de un sistema público, pues hay que analizar quiénes son los que van a acabar pagando, quiénes van a hacer el esfuerzo fiscal, cómo se juega todo eso, y esa es la parte más complicada. Entonces, si uno trata de entender por qué algunos países han avanzado en sus reformas financieras, es por la coyuntura política. En sus reformas financieras para la salud. Para salud, exactamente. Es entender cómo se mueve todo eso, y hay una serie de factores que facilitan que haya reformas o que no haya reformas. Por ejemplo, un buen liderazgo. Por lo regular, las reformas importantes se manejan a través de un liderazgo del más alto nivel, es decir, presidente, primer ministro, alguien que toma esa bandera y reforma. Adicional a eso, necesitas toda la capacidad de acuerdos desde el nivel político, ¿no? Los sectores obreros se tienen que poner de acuerdo con los sectores sociales, patronales. Tienes el sector privado, puedes pensar que el sector privado puede ser partícipe, no partícipe, afectado. Entonces siempre es importante entender cómo juega cada pieza del rompecabezas del sistema de salud y lograr esos acuerdos. Y luego tienes otra serie de factores también muy importantes que se han visto en casi todas las reformas de la región, y es presupuesto adicional. No es lo mismo hacer una reforma financiera de los sistemas de salud con presupuesto adicional que tratando de reacomodar los presupuestos ya Que existentes. con la máxima austeridad que lo hemos vivido. Exactamente. Y por lo regular las reformas financieras de los sistemas de salud, que lo único que hacen es reacomodar los recursos existentes, por lo regular son reformas limitadas, son reformas que a lo mejor cambian la forma en que se compran los medicamentos, o es un programa de calidad, o es un sistema de información que trata de generar compatibilidad para que haya más eficiencia en el manejo de pacientes que se mueven entre subsistemas, pero no son reformas de gran calado estructurales como quizás las hemos visto en Colombia, en Chile, Argentina, Brasil, que han tenido otro tipo de reformas, pero hay mucho que hacer. Simplemente no es fácil hacerlo porque se tienen que dar una serie de condiciones que a veces no son tan fáciles de que converjan en una agenda política. ¿Qué tanto también los países en nuestra zona han avanzado en tener financiamiento privado, que debe ser complementario del sector público, del gasto público? Y en ese sentido, ¿qué tanto sí es más eficiente el que se hace del lado del sector privado? Porque al menos en México así aparentemente luce, ¿no? Que si vas al privado te atienden mejor que en el público, que a veces no necesariamente. Pero en ese sentido, ¿cómo nos vamos reacomodando en esa, pues, ola privatizadora que hay en todos lados, pero en particular en América Latina? Sí, es un tema bien interesante este tema del financiamiento privado. Y quizás no mencioné, pero otro tema que distingue a la región y que explica por qué las reformas financieras a los sistemas de salud han sido como han sido, es porque además de tener una región inequitativa, fragmentada, etcétera, tenemos una región que no es muy buena en recaudar recursos.
Entonces, si uno ve qué porcentaje del Producto Interno Bruto se recauda vía impuestos en países de la OCDE, pues alcanza proporciones importantes, 30, 35, 40%. En la región, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se recauda es del 21%. Tienes casos muy exitosos como Brasil, 33%, pero luego tienes otros países y la gran mayoría que andan entre el 10 y el 12%. Entonces, es difícil que con una recaudación así delimitada puedas aspirar a un sistema de fondos generales que sea participativo, equitativo, que trate de resolver los temas de protección financiera de la población. Y eso nos lleva a tu pregunta. Bueno, si no tienes esos espacios fiscales para hacer reformas como quisieras, existen en países de la OCDE, los países escandinavos, los países más desarrollados, ¿qué puedes hacer desde el sector privado? Y aquí el tema no es que el sector privado, el recurso privado sea bueno o malo, es que la mayoría de la recaudación o del gasto privado es de bolsillo. Si pudiéramos lograr que mucho de ese gasto de bolsillo se pasara a prepago a través de, por ejemplo, un esquema de seguros médicos más accesibles a la población, más eficientes, más proactivos, que gestionen proveedores, que hagan más prevención, entonces podrías moverte hacia un sistema mucho más eficiente en la utilización de los recursos, sin tener que esperar a tener una recaudación suficiente para hacer una reforma estilo OCDE de más participación del sector público. Entonces hay muchísimos espacios de oportunidad para utilizar lo que ya se tiene en recursos de salud y volver a encontrar formas de que ese recurso logre más en términos de eficiencia en el tipo de gasto, más prevención, menos curativo, y un sistema mucho más solidario a través de prepagas, donde todos hacen una contribución, se paga en función de capacidad, se utiliza en función de necesidad. Entonces, en este aspecto, en la parte de hacer más ordenado, digamos, el gasto privado, porque a eso entiendo que te estás refiriendo, pues debe haber incentivos, pero si está politizado la cosa, pues está más difícil, ¿no? Es por lo que hablabas, que luego las decisiones se toman en base a incentivos políticos más que económicos, y ahí es donde nos atoramos. ¿Cómo desatorarnos en Latinoamérica en esa parte? Sí. No está fácil. No, definitivamente. Sumando al diagnóstico de la región, fragmentada, inequitativa, baja recaudación, desde mi punto de vista también tenemos una región con un gran peso ideológico. De alguna forma, en algunos países, sector privado no es bien visto como un actor activo en los espacios de la salud. Desde mi punto de vista, lo que mejor funciona no es un sector público monolítico donde el aseguramiento público utiliza nada más la red de prestación de hospitales públicos y clínicas públicas, y luego del otro lado tienes un sector de prepagas o seguros privados que utiliza hospitales privados, sino esta combinación de recursos públicos que también se apoyan en administradores de la salud privada que pueden utilizar la red pública o la red privada. Entonces tienes países en Europa donde los seguros públicos utilizan los hospitales privados, los seguros privados utilizan los institutos nacionales públicos. Tienes casos donde la seguridad social, que es recaudación de impuestos, también utiliza administradores o gestores de salud privados que después utilizan redes de prestación sociales, públicos, privadas. Entonces, lo importante es no concentrarse si es público o privado, concentrarse en quién es el que logra la mejor
función, quién hace el trabajo de mejor manera al mejor costo. Y eso puede ser público, puede ser privado, y te encuentras cosas interesantes donde puedes decir, bueno, quizás en ciertas intervenciones, estoy pensando en trasplantes, en cáncer, cosas de alta especialidad, con componentes muy importantes de enseñanza y de investigación, a lo mejor los institutos nacionales son los que le hacen bien. ¿Qué importa si sean públicos y privados? Lo importante es que den un buen servicio a un costo accesible. Pero luego tienes otros aspectos donde lo importante es el trato, la flexibilidad, y a lo mejor el sector privado lo hace mejor. Y qué bueno que lo haga el sector privado, aunque los fondos vengan de una fuente pública o privada. Es decir, escojamos quién es el mejor proveedor de un servicio, quién es la mejor fuente de recaudación, y hagamos que las piezas funcionen juntas. Al final del día son los mismos médicos, son las mismas enfermeras, los pacientes. Aquí en México, y seguramente es la mayoría de la región, las enfermeras y los médicos están en el sector público, están en el sector privado, casi todos utilizamos el sector público, el sector privado. Entonces, pensar en un sistema único que puede funcionar coordinadamente, en vez de pensar en esta segmentación, que en muchos casos es una segmentación artificial. Les recuerdo primero que estamos hablando con el doctor Eduardo González Pierre, uno de los referentes en economía de la salud de Latinoamérica. Muy interesante, lo hemos conversado hasta ahora. Y para ir como lentamente ir cerrando, porque realmente el tiempo acá a veces apremia, hemos hablado, ¿cierto?, de financiamiento aparentemente bajo comparado, ¿cierto?, con referentes internacionales, eventualmente también ciertas ineficiencias dentro de la región en términos de cómo se gasta, los desafíos desde el punto de vista de cómo este gasto se divide en términos de público y privado, y también cómo influyen los ciclos políticos, la ideología eventualmente en las reformas que se han ido haciendo. Si usted pudiese extraer algunos aprendizajes de aquellas reformas que han sido exitosas, y usted mencionaba algunas, teniendo en consideración también no solamente la teoría, sino que qué pasa en la práctica y cómo la política incide en el éxito o fracaso de estas reformas, y también, ¿cierto?, el cómo estas cosas que son más blandas también tienen un impacto a veces negativo. ¿Qué cosas se podrían decir, también pensando un poco en el futuro, y pensando también en cosas que tal vez no hemos estado observando? Acá hemos hablado bastante, por ejemplo, de Big Data, de inteligencia artificial, de integrar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la data disponible de mejor forma a los sistemas de salud. ¿Hay algo ahí en términos de cómo hacer mejores reformas, pero por otro lado tal vez enfocarse en otras cosas que tal vez no nos hayamos enfocado en el pasado como región? Muy buena pregunta, José Luis. Quizás un poquito compleja, sobre todo en nuestra región. Lo que yo creo que se da es que al final del día, la forma en que están conformados los sistemas de salud es un reflejo de la sociedad y en particular de sus valores. Entonces, si uno ve las reformas que se han dado en la región, por lo regular hay una serie de principios o de valores que están intrínsecos en las reformas. Puede ser un concepto de solidaridad o equidad. Si uno ve una de las reformas más exitosas que ha tenido la región, que es el caso de Costa Rica, en Costa Rica la Caja Costarricense de Seguridad Social, que es como era una instancia hace 30 años o más simplemente de seguridad social, absorbió a toda la población. Entonces, ahí el principio era un tema de solidaridad, todos bajo un solo techo, y hubo un movimiento muy importante de un sistema proactivo donde había que salir a buscar a la población que generaran una demanda, y con un sistema basado en atención primaria muy importante. Ese fue un sistema muy importante. Reformas recientes, por ejemplo, en el caso de Colombia, estuvieron asociados
a decisiones del poder judicial. Se pronuncia el sistema judicial que no puede haber una separación artificial entre el plan de beneficios del subsistema solidario y del contributivo, y homologa los sistemas de salud. Entonces se generó una reforma que estaba basada en principios de justicia equitativa. En el caso de México, una reforma importante que hubo en el 2003, que fue el Seguro Popular, en la que nos tocó participar, ahí el concepto era la democratización de la salud. Es decir, acabábamos de pasar de un régimen de un partido único de 70, 80 años, y en el 2000 hubo alternancia, y la alternancia se tradujo a tratar de que se democratizara. Eso quería decir, por ejemplo, que el dinero siguiera a la persona, que hubiera cápitas de financiamiento, que hubiera equidad presupuestal, que la población decidiera dónde se quería atender o si se quería afiliar. Entonces, quizás regresando a tu pregunta, José Luis, es entender el financiamiento de salud y las reformas generales de salud no como objetivos últimos, sino como instrumentos para un cambio mucho más amplio. Un cambio que tiene que irse actualizando con los cambios de la sociedad. Y tú ves que las generaciones van cambiando, la tecnología presiona y genera mucho más información, y los sistemas de salud son reflejos de esos cambios, sean cambios democráticos, un valor más acentuado en los temas de equidad, quizás población más exigente de sus derechos. Todo esto afecta la forma en que se estructuran los sistemas de salud, y no nada más los de salud, educativos, culturales, etcétera. Y hay que leer esas señales y hay que encontrar la forma, país por país, en que los sistemas de salud tienen que ir reflejando esos principios y esos cambios. Entonces, creo que sí son cosas muy técnicas por un lado, muy políticas por el otro, pero también de un contexto más amplio de lo que son los sistemas de salud en los principios y valores de las sociedades, sobre todo en nuestra región. No, muy interesante. Ojalá que mucha gente escuche y saque esas conclusiones para poder empujar reformas cuando también tengan más posibilidad de éxito, que creo también es importante, y sacar conclusiones dentro de los casos que hemos tenido en Alarcón que ha sido exitoso. Maribel. No, pues muchas gracias, doctor. De verdad, ha sido las explicaciones que nos das nos permiten ver el bosque así como que un poco con más claridad. Y bueno, pues el tiempo se nos agotó. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer el esfuerzo de haber venido aquí. Y no, pues muchas gracias. De verdad, no sé, pues una última conclusión de cierre para ya terminar. Pues solamente desearles mucho éxito con este excelente podcast. Yo creo que da para mucho. Qué bueno que arranca con este año. Promete ser un año intenso, de muchos cambios en todos los sentidos. Y qué mejor que tener un podcast, y sobre todo ustedes dos liderando esto y haciendo que todas estas discusiones y reflexiones se traduzcan en acción y sobre todo en beneficio para los sistemas de salud y sus poblaciones. Bueno, ya tenemos un primer gran promotor para este año, entonces. Así es. Ya me suscribí al podcast. Perfecto. Hey, por favor, invitamos a todos. Justamente antes de terminar, les recordamos que este podcast está en 6 plataformas: Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon, Podbean y iHeartRadio. Pueden escucharlo en el formato preferido, así es que por opciones no paramos. Y recuerden darnos like, seguirnos en LinkedIn, en Instagram. Si nos buscan en Salud en Serio, ahí están. Muy próximamente nuestra página web. Y bueno, en YouTube, si le dan clic a la campanita para que les avise el siguiente capítulo, es muy oportuno. Y así que más personas se sumen a esta conversación para hablar sobre salud pública en nuestra región, que ya ven que son temas muy importantes de entender. Así es que muchísimas gracias, doctor Eduardo González Pier. Gracias a José Luis desde Chile. Y bueno, pues nos vemos para la siguiente.
Nos vemos.